Buenos días, bienvenidos a Cobertura, un espacio para construir desde el periodismo independiente. Les saluda Judith Prada en Santa Cruz, Bolivia. Y estamos retomando precisamente nuestras producciones luego que en estos últimos días estábamos realizando varias producciones audiovisuales precisamente como parte de nuestro modelo de sostenibilidad de cobertura digital. Y hoy en esta edición, en la mañana, hablamos de la economía, cómo estamos en Bolivia, cómo está el foco de atención del gobierno en este momento en el tema económico. ¿Será que se están presentando en este momento indicadores simplemente superficiales? ¿Cuál será la raíz de la economía en este momento de nuestro país? Para hablar de este tema, hacemos un contacto hasta la ciudad de La Paz con el destacado economista, docente en la Universidad Católica de la ciudad de La Paz, Gonzalo Chávez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días, pues encantado de estar con ustedes. Tengan un gran saludo a todos los que nos están viendo ahora. Gracias, Gonzalo. En este momento, ¿qué podemos decir de nuestra situación? ¿Cómo estamos en el país en torno a la economía? Mientras el contrabando también crece de manera exponencial. ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Cuál será la radiografía que podemos tener, Gonzalo? Bueno, mira, en el tema económico hay que hacer un diagnóstico integral de lo que está pasando, ¿no? Generalmente nos quedamos en algunos indicadores que probablemente pueden surgir y son buenos, sin embargo no vemos la profundidad de lo que está pasando en la economía boliviana. Comencemos, digamos, por los indicadores que son aceptables, es decir, sin duda alguna es bueno que la inflación sea muy baja, aunque este año podría llegar a 3.4%, el año pasado ha estado alrededor de menos de 1% y ahora está a 12 meses a 1.43%. Ciertamente, comparando este valor con lo que está pasando en América Latina y el mundo, estas son buenas noticias, ¿no? El crecimiento también se ha recuperado, pero de manera todavía que hay que entenderla que viene de muy abajo. Después de que tuvimos la recesión fuerte debido al COVID y a la crisis política que vivimos, pues el año 2020, como todo el mundo sabe, tuvimos una recesión de menos 9% y en el 21 crecimos a 6%. Entonces, cuando uno agarra y ve menos 9 más 6, digamos, es menos 3. Eso significa que como caímos al sótano del edificio económico 9 pisos para abajo, hemos subido 6, pero todavía faltan 3 para llegar a planta baja. Entonces, es una recuperación parcial, ¿no? Ahora, dicho esto, ¿no es cierto?, también uno puede decir, bueno, el empleo está en una mejor situación, 4,5%. La tasa de desempleo es elevada. Una vez dicho eso, hay que comenzar a ponderar cada una de estas variables, ¿no? En primer lugar, comencemos por la última. La tasa de desempleo en el país es baja, sin embargo, está basada en el sector informal. 8 de cada 10 empleos en Bolivia están en el sector informal y de repente es demasiado fuerte llamarlo de empleo. En realidad son ocupaciones de sobrevivencia. Son trabajos de muy baja calidad, que no tiene seguro médico, que no tiene seguro de largo plazo. Son en realidad estrategias de sobrevivencia que hay en el país. Entonces, esa variable que parece interesante cuando uno la mira más en detalle, cuando uno hace el foco más preciso, se da cuenta que hay problemas, ¿no es cierto? Que la calidad del empleo, de la ocupación es sumamente baja y muy circunstancial, ¿no es cierto? Y es un tema que deberíamos abordarlo de otra manera. El país necesita empleos de calidad y eso se los logra a través del sector productivo diversificado que sea en otros sectores. Después tenemos el tema del crecimiento, ya lo dijimos, venimos de muy abajo y el crecimiento además
de 6% del año, que este año va a ser un poco menos, alrededor de 5 según las proyecciones del gobierno, este 6 oculta grandes diferencias, ¿no? Por una parte tú tienes un crecimiento de más de 30% en el sector minero, casi 20% en el sector de la construcción, etcétera, y hay otros sectores, sin embargo, que todavía están en recesión. Yo diría que sobre todo turismo, gastronomía, vienen de muy abajo y con enormes dificultades. Entonces el promedio de 6% oculta muchos problemas, ¿no? Y grandes diferencias entre diferentes sectores. Y en el tema de la inflación, es una inflación que obviamente es deseable, sin embargo, la base en la que está sustentada es sumamente compleja en el mediano y largo plazo, porque se basa en primer lugar en un tipo de cambio real apreciado, que como tú bien decías en la introducción, genera una apreciación del tipo de cambio real que ha fomentado totalmente el contrabando, el comercio ilegal, también el comercio legal, ¿no? O sea, nos hemos vuelto un país comerciante mucho más de lo que éramos en el pasado, porque con un tipo de cambio real apreciado, pues los productos de Chile, de Perú, de China, de Argentina se vuelven sumamente baratos y el país compra, ¿no es cierto?, de afuera. De hecho, nuestras importaciones, que en el año 2005 eran alrededor de 2.000 millones de dólares, ahora están en 10.000 millones de dólares, y de esos 10.000 millones de dólares, si uno hace una proyección modesta, el contrabando deben ser 3.000, 4.000 millones de dólares. Entonces tú tienes un crecimiento, ¿no es cierto?, basado al comercio, de unos 14.000 millones de dólares, donde también está parte de este empleo informal, y al tener el tipo de cambio apreciado, importamos barato de otros países. Entonces tú vas a ver que la lechuga, el tomate, la papa, la cebolla, la palta, la chirimoya son peruanas, el dulce de leche es argentino, ¿no es cierto?, los fideos son chilenos, en fin, ¿no es cierto? Entonces, y eso ha hecho que ayude a que la inflación sea muy baja, pero sacrificando brutalmente al sector productivo nacional. Y por otra parte, tú tienes dos precios represados o reprimidos, si tú quieres, que nos están comiendo las reservas internacionales y tiene un costo elevado. Es el caso de la gasolina y el diésel, que están subsidiados, y obviamente del pan, ahora que el subsidio también ha aumentado muchísimo. En el caso de la gasolina, simplemente para que tengas una idea, este año podría llegar a 1.200 millones de dólares el subsidio a la gasolina y al diésel. Cuando las exportaciones de gas en el año 2014 estaban por encima de 6.500 millones de dólares y nuestras importaciones de diésel y gasolina llegaban a 1.000 millones de dólares, no había problema, había plata y no teníamos por qué preocuparte del subsidio. Sin embargo, está ocurriendo un fenómeno que es muy conocido ahora en la prensa, ¿no es cierto?, de que nos hemos vuelto un país importador de petróleo. En el año 2021, las exportaciones de gas natural a Brasil y la Argentina llegaron a 2.269 millones de dólares. Y en el año, las importaciones, las compras de afuera, de diésel y gasolina, fueron 2.251 millones de dólares. Eso significa que el superávit el año pasado fue solo de 19 millones de dólares. El 2014 era de más de 5.500 millones de dólares, 5.500 millones de dólares. Ya a partir de este abril y mayo nos hemos vuelto importadores de petróleo. El déficit es en el primer caso de abril, 74 millones de dólares, y ahora en mayo ha sido 134 millones de dólares. Entonces, la potencia gasífera que nos proyectábamos hace unos 5 años atrás se ha convertido en una pesadilla de ser un país dependiente de la compra, ¿no es cierto?, de petróleo. Entonces, en términos de ingresos tributarios, ¿no?, por ejemplo, el año 2014 recibíamos más de 5.000 millones de dólares del sector petrolero gasífero. Ahora recibimos poco más de 2.000 millones de dólares, o sea, ya nos recibimos 3.000 millones de dólares. Entonces, en ese contexto, ya no tienes la holgura que tenías hace un tiempo atrás para poder atenuarnos, si quieres, el subsidio que existe al gas. Entonces, sí,
Y finalmente, todo esto también pues, vinculado al tipo de cambio, hemos perdido pues, reservas internacionales que estaban en 15 mil millones de dólares y ahora están alrededor de 4.700 millones de dólares, ¿no? Entonces, como verás, hay una epidermis que te da una sensación de que algunas cosas están bien, pero por debajo de la piel existen serios problemas estructurales de agotamiento del modelo primario exportador comerciante, ¿no? Ahora, precisamente ante este contexto, este escenario que está en este momento en el país, ¿qué deberían hacer las autoridades? ¿Qué debería hacer el gobierno para tratar de subsanar hechos, pero no desde la manera externa, ¿no? Porque mientras el gobierno dice a través de la propaganda de que está bien la economía, que va mejorando, e incluso el cliché que se conoce, vamos bien, pero el bolsillo del ciudadano dice todo lo contrario. Mira, yo creo que lo primero que el gobierno tendría que hacer es salir de frente al espejo, ¿no es cierto? Toda su visión que tiene del tema económico está basado en lo que técnicamente se conoce como el narcisismo macroeconómico. Te pones frente al espejo y te mandas besitos, te haces ojitos, haces propaganda y obviamente solo ves tus partes buenas si tú quieres, ¿no? Entonces, es importante entender que la crisis que estamos viviendo no es simplemente coyuntural, porque en la narrativa ideológica del gobierno, la crisis comenzó el 2019 con el golpe de Estado, lo que ellos llaman golpe de Estado. Entonces, sin embargo, ¿no es cierto? La idea que está por detrás de esto, esta nueva posverdad que se crea con la propaganda todos los días, es que hasta el 2019 la economía iba espectacularmente y que vino el golpe y en 11 meses destruyeron completamente la economía y lo único que hay que hacer ahora es ratificar esa economía que venía espectacular y que vuelve a dar sus frutos, ¿no es cierto? Ese es un diagnóstico ideológico, ¿no es cierto?, pero no es la realidad. La crisis en Bolivia comienza el 2014, cuando nuestras exportaciones llegaban a más de 12 mil millones de dólares y bajan a 8, 9 mil millones de dólares. Y es a partir de ese momento se produce un agotamiento del modelo económico primario exportador, porque la tasa de crecimiento, por ejemplo, comienza a decrecer. El año 2013 fue la tasa de crecimiento más elevada que tuvimos y era muy interesante, 7%, ¿no es cierto? Después vino el crecimiento de 5.4, después 4, y, ¿no es cierto?, ya hubo una desaceleración del Producto Interno Bruto, una desaceleración de la economía sistemática desde el 2013 hasta el 2019, que cuando todavía estaba el presidente Morales en el gobierno, la tasa de crecimiento solamente era 2.2%. Y paralelamente a eso, ¿qué está ocurriendo con el déficit público? Por ejemplo, comienza a aumentar, y ya son 9 años de déficit público sistemático que tenemos. ¿Qué pasa con el déficit comercial hasta el 2021? Otra vez, ¿no es cierto?, tenemos déficit comercial. ¿Qué pasa con las reservas internacionales? Caen significativamente. Solo en el gobierno de Evo Morales cayeron en 8.500 millones de dólares las reservas internacionales. Entonces, tú estás frente a una situación de desgaste, de desaceleración, de problemas estructurales que ya comienzan en el 2014 y que están reflejando no un problema estructural, es decir, es el agotamiento del patrón de desarrollo. Cuando uno ve inversión pública, también es un tema interesante. La inversión pública hasta el 2013 pues era 3.000, 4.000 millones de dólares y crecíamos al 7, pero después la inversión pública en el 2014, 15, 16 sube y el crecimiento es menor. Entonces, eso va mostrando el agotamiento de este modelo primario exportador rentista, que se basó sobre todo en materias primas muy elevadas, sus precios muy altos, y eso se fue agotando. Entonces, la primera cosa es que tienes que entender que estás frente a un problema estructural, que no se resuelve diciendo, ok, la locomotora iba muy bien, ahora voy a volver a colocar la misma locomotora después de la tremenda crisis que hemos visto y las cosas van a seguir funcionando. Y vemos, por ejemplo, que
como el gas se ha hecho gas y es uno de los elementos de agotamiento del modelo primario exportador. Entonces, a futuro tú tienes que construir una narrativa de realmente de un cambio en el modelo primario exportador, ¿no es cierto? Que no simplemente se base en cosas superficiales y en algunos espejismos, como es el caso de la urea, por ejemplo, que exporta 74 millones de dólares y cuando no tienes gas, no vas a tener materia prima para exportar. Y entenderán que 74 millones de dólares es pues nada, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un préstamo no internacional... va a poder... No, pues no, o sea, tú has perdido, ¿no es cierto?, simplemente dos indicadores para que veamos el tamaño del agujero que tenemos, ¿no es cierto? Más o menos, el déficit público es 4.000 millones de dólares, alrededor de 10% del PIB, ¿no ve? Y tú tienes un problema de ingresos fiscales de 3.000 millones de dólares que hemos perdido el sector de hidrocarburos. O sea, necesitas 7.000 millones de dólares. Entonces, cuando hablas de 74 millones de dólares o cuando el BID te presta 400 millones de dólares, estás hablando pues de valores muy poco significativos. O cuando te golpeas el poche y dices, lo hemos hecho maravillosamente y hemos colocado el impuesto a los ricos y resulta que los ricos te han pagado 40 millones de dólares, o sea, el 1% de lo que necesitas, muestras que el problema es es mucho más complejo y requiere una visión estructural que cambie el modelo primario exportador, que camine a la industrialización de los servicios, que reajuste, ¿no es cierto?, varios de los conceptos que tenemos de productividad, de competitividad, que cambie el modelo de la industrialización, porque aquí desde los años 30 se repite la misma historia de la industrialización de los recursos naturales. Entonces, por ejemplo, en el caso de la minería, dices, bueno, lo que vamos a hacer es industrializar los recursos naturales de la minería y haces fiesta cuando, digamos, sacas el lingote, ¿no? Algo que Inglaterra hizo hace 200 años, o sea, esa es la primera revolución industrial, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, ese es el problema de que nos ilusionamos con modelos que ya no funcionan. Es decir, tú imagínate en el sector industrial, si recién has hecho la primera revolución industrial, ¿cuánto te va a tomar hacer la cuarta revolución industrial? Es decir, pasar del lingote a la calamina, al clavo y el automóvil de aquí a, no sé, otros 200 años. Entonces, esta idea de la industrialización de los recursos naturales está agotada. Tú tienes que pensar tal vez en la industrialización para los recursos naturales, software para la minería, de biotecnología para el sector agroindustrial y en fin, ¿no es cierto? Entonces no es solamente pensar que es subir la escalerita de los recursos naturales para llegar al producto más elaborado, sino que tienes que saltar a otras ramas de la industria, ¿no? Entonces, todo eso no está en el ideario nacional. Aquí caminamos en círculos, en lo que se conoce el nacional desarrollismo, ¿no es cierto?, basado en los recursos naturales y en un modelo político que se conoce como el capitalismo de amiguetes, ¿no? Es decir, grupos corporativos que controlan empresas y parte del Estado que se benefician de las rentas de Estado, el capitalismo de amiguetes, en una economía informal gigantesca, ¿no? Y esa factura la está llevando y la está soportando, ¿no? Hay un término que siempre utilizas, que es colchón back, ¿no? El dinero debajo del colchón, lo que el ciudadano ha visto, cómo guardar, cómo tener una pequeña reserva, ¿no? ¿Cómo estamos en eso? Porque de lo contrario estaríamos orillando a lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Hoy precisamente veía en los informes que vienen en algunos lugares de Argentina, en la frontera, que tú conoces muy bien, en ese sector, incluso algunos comerciantes están cerrando, ¿no?, para ver cómo va a ser el precio, cómo van a ir adecuándose, ¿no? O sea, es una realidad que no coincide con verdaderamente la situación del ciudadano en Bolivia, pero que en el discurso pareciera que todo está bien, ¿no? Claro, como te digo, en el mundo de la propaganda, pues lo estamos haciendo espectacularmente, ¿no? Y es el caso, digamos, de varios temas. Pero cuando te refieres al tema del colchón financiero, el colchón de dólares que existe en el país, en realidad, pues hay que entender eso como también hay mucha más gente joven de repente oyéndonos, como un trauma de la hiperinflación que tuvo Bolivia el año 84-85, cuando llegamos a 11.000% al año, ¿no? Lamentablemente Argentina va en el mismo camino, ¿no es cierto? Pero eso hizo que
Lo que ocurre es que cuando tú tienes unas inflaciones muy elevadas, cuando tienes unas inflaciones altas, tú lo primero que haces es huir del dinero, porque la inflación es un impuesto, se llama impuesto inflación, que te come, ¿no es cierto?, tu salario, lo cobras y en cuestión de semanas, ¿no es cierto?, o días, ese salario que tenías de 100, si la inflación es 50%, como es el caso de Argentina, se vuelve 50 pesos argentinos, entonces la inflación te come. Entonces lo que ocurre, la mayoría de las personas hacen esto, ¿no es cierto?, la mayoría de las personas hacen esto, es que huyen del dinero, ¿no es cierto?, porque rechazan el peso argentino, porque obviamente el peso argentino te hace perder riqueza. Entonces, lo que buscan es sustituir ese peso. Y eso, tal vez aquí brevemente, en 2 segundos, hablar de lo que es la moneda. La moneda tiene 3 funciones: reserva de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta. Entonces, la moneda va perdiendo esas funciones. En el caso de la Argentina, la gente ya no quiere guardar su riqueza, ya no quiere ahorrar en pesos argentinos porque pierde como en la guerra y por lo tanto huye a otra moneda. Todos los argentinos están queriendo irse al dólar, ¿verdad? Al dólar, y pues hay restricciones. El dólar ahorita en la Argentina, el oficial es 1.136 pesos argentinos por un dólar, pero eso nadie accede a eso, y en el blue o en el negro, como podríamos llamarlo nosotros, está en 260, 270 pesos argentinos por un dólar. Entonces, lo que hace la gente, ¿no es cierto?, es sobre todo huir. Ahora, como no puede acceder a dólares, ¿no es cierto?, porque no hay dólares en la Argentina, o hay muy pocos, o están muy caros, entonces, en la frontera boliviana, ¿no es cierto?, decide aceptar el boliviano o comprarse bolivianos porque el boliviano está más estable, ¿no? Entonces, tú en Jujuy, por decir, digamos, La Quiaca, o sea, todas las fronteras que tenemos nosotros, en Jujuy tú puedes ir a un restaurante y decís, mire señor, ¿le puedo pagar en boliviano el bife de chorizo que acabo de comer? Te va a decir, sí, por supuesto. Entonces le pagas en, digamos, 200 bolivianos por una cena o un almuerzo para 2 o 3 y la persona te recibe esos 200 bolivianos. Él sabe que con esos 200 bolivianos él puede preservar su valor, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Va a la frontera, va a La Quiaca y se compra electrodomésticos, se compra otras cosas con esos bolivianos, o busca cambiarlos por dólar, que también es otra alternativa, y el dólar aquí sigue muy barato. Entonces, pero eso se restringe más al área de las fronteras, ¿no es cierto? Y eso ha aumentado el contrabando, ha aumentado el comercio entre Argentina y Bolivia, ¿no?, significativamente. Ahora, ¿por qué nosotros mantenemos un tipo de cambio fijo? También porque después del trauma de la hiperinflación, las personas siempre han mantenido dólares en su cuenta, o lo que yo llamo en el colchón bank, ¿no? Las reservas internacionales, que son los ahorros de todos los bolivianos que maneja el Estado, eran 15.000 millones de dólares en el año 2014, y ahora son 4.700 millones de dólares, siendo que 3.000 son en oro físico y los otros 1.700 están en billete. Entonces, ¿qué ha pasado? Que mucha gente, como con el trauma de la hiperinflación, o como he escuchado eso, ya ha hecho su conversión y ya tiene parte de su riqueza en dólares, porque no quieres que te agarren en curva. Entonces, nosotros hemos hecho un cálculo preliminar sobre cuántos dólares habría en el colchón bank. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta plata habría en las casas de las personas, en sus cajas fuertes, o en su techo, o bajo su colchón, ¿no es cierto? O los más sofisticados han sacado esa plata a cuentas al exterior, probablemente. Entonces, el cálculo que hicimos es que eso sería entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Entonces, ese es un colchón que ayuda y que ya está intercambiando, y esa plata está circulando en Bolivia. Alguna parte, no toda, alguna parte del colchón bank viene pues del contrabando y del narcotráfico, que no va al sistema financiero, sino que circula en la compra de bienes, servicios, de casas. La anécdota de que hay una super casa en algún lugar lujoso, alguien va y dice, bueno, te la vendo en $500,000 de dólares, y que llega alguien con un maletín y dice, bueno, aquí está, te pago en contado, es muy común, ¿no? Está reflejando justamente eso del colchón bank, ¿no? Entonces,
Y eso ayuda de alguna manera a establecer que el tipo de cambio siga manteniéndose fijo, porque las reservas internacionales del Banco Central han bajado, pero las reservas de las personas en sus casas está elevado todavía. ¿Cuánto tiempo vamos a poder sostener, Gonzalo? ¿Cuánto tiempo la gente, el ciudadano en Bolivia va a poder sostener si es que no se adoptan medidas estructurales y se toman las decisiones que deben ser, pero las que el ciudadano sienta, ¿no? No las que en la retórica se manifiesten? Bueno, mira, es muy difícil saber, ¿no? Y a mí muchas veces me acusan de ser Nostradamus y te dices, bueno, no, ¿cuánto tiempo que la gente puede tolerar? Es que cuando hablamos, ahí incluye el empleo, o sea, toda la figura, ¿cómo está? Claro, esto es un desgaste más lento, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que vamos a ir contando por meses el oxígeno que tienes. Este año no está, digamos, el sector externo, si bien ha caído el gas significativamente, el sector minero está mejor, el sector soyero está mejor, pero el sector fiscal va a seguir con problemas, porque la minería, la soya o el propio comercio paga menos impuestos que el impuesto directo a los hidrocarburos, que es el caso que ha caído muchísimo, ¿no? Entonces, tú vas a ver este deterioro, la procesión se lleva por dentro, entonces este deterioro es lento, es por sectores, hay sectores mucho más golpeados, como te digo, como es el caso de turismo y gastronomía, que la están llevando muy dura, ¿no? Y que están sufriendo mucho. Entonces, yo creo que si el gobierno no adopta medidas en los próximos 2, 3 años, las cosas pueden empeorar, ¿no es cierto? O sea, porque crisis, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Crisis, uno se imagina la UDP, uno crisis se imagina Argentina o Venezuela, pero ese ya es el momento terminal, o sea, cuando ya estás casi al borde del cadalso o estás mirando la tumba prácticamente ya para que te entierren, ¿no? Pero crisis pues comienza con los síntomas complejos, y desde el 2014 estamos teniendo síntomas sumamente graves que son necesarios corregirlos en el corto plazo, ¿no? Ahora, la prudencia también, ¿no? De la gente que tiene cierto ahorro, y también algunos ya están tomando prudencia en torno a los gastos, ¿no? Viendo lo extremadamente necesario. ¿Eso se está notando en el boliviano? Yo creo que sí, hay gente que obviamente está mirando el mediano y largo plazo y dice, bueno, mejor tendré parte de mi riqueza en activos, puede ser que parte de mi riqueza vaya a dólares, está diversificando el riesgo ya hace mucho tiempo, empresas que digamos, tienen su dinero de alguna manera, han hecho un hedge que se llama, que es que cuando te haces una cobertura de riesgo de mediano y largo plazo. En fin, todo el mundo está de alguna manera ya viendo que el tema es insostenible, ¿no es cierto? Y ojalá que el gobierno pues entienda que el problema no es con mi modelo o nada, ¿no es cierto? En realidad el tema es cómo reencaminamos la economía, ¿no es cierto?, cómo mantenemos la estabilidad, porque la estabilidad es un patrimonio nacional desde el año 1986, cuando se estabilizó la moneda. O sea, mucha gente se ha olvidado de la hiperinflación, pero eso destrozó completamente la economía, y nadie en sano juicio quiere que eso vuelva. Entonces eso hay que preservar, pero hay que construir bases más sólidas de preservar, ¿no es cierto? Es decir, si tienes este problema fiscal tan grave, vas a tener que encarar una reforma tributaria, ¿no? No simplemente que paguen los mismos siempre el impuesto. En el país hay nuevos ricos, ¿no es cierto? Y son ellos los que deberían ayudar a pagar, ayudar a mejorar las finanzas públicas. Ahí tienes los comerciantes gigantescos que han tenido bonanza brutal en los últimos 15 años, ahí tienes los cocaleros, ahí tienes los mineros medianos y los cooperativistas. Entonces hay donde conseguir sustituir, si quieres, la base impositiva que había antes, que era fuertemente vinculada al tema de hidrocarburos, sustituirla por otro tipo de base, ¿no? Entonces, pero eso requiere entender que lo que el país necesita, pues, con el cambio que se está produciendo en la globalización, con las oportunidades que se están pasando en el mundo, de que ahora ya no son los recursos naturales solamente los que te van a dar desarrollo, sino el capital humano, por ejemplo. Toda la recuperación
de esta crisis debería ser con fuertísima inversión en capital humano. Eso significa educación, salud, ¿no es cierto? Especialmente en el caso de los colegios y las universidades. El retroceso que se ha producido con la pandemia es realmente grave. Probablemente los jóvenes o niños que han estado durante la pandemia pasando muy parcialmente clases o mal a través del internet, ¿no es cierto?, tienen un retraso. El Banco Mundial ha hecho un cálculo entre 10 y 12 años, ¿no es cierto? Entonces recuperar eso es capital humano. Entonces tú tienes que reconstruir el capital. Tú no puedes tener una economía de futuro simplemente basado en el sector informal comerciante que da empleo a 2.5 millones de personas, ¿no es cierto?, donde el capital humano se deteriora. Porque mira, desarrollo es cuando tú pasas tu población económicamente activa de un sector de baja productividad, que en Bolivia, digamos, hace 40 años era el sector agrícola, especialmente en el occidente boliviano, ¿verdad? Pasas esa población a un sector de mayor productividad. Países exitosos como China, como Corea del Sur y otros han pasado su población rural a la población, al sector, ¿no es cierto?, al sector manufacturero, al sector industrial. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Hemos hecho ese traspaso de un sector de muy baja productividad, que era el sector agropecuario, especialmente en el occidente, a otro sector de menor productividad, que es el sector informal, ¿no? Entonces has bajado, y en ese sector informal se ha deteriorado lo que se conoce como el capital humano, ¿no es cierto?, o el premio a la educación. En el año 2014, por cada año adicional de educación que tú tenías, ganabas 14 bolivianos adicionales. Ahora, ¿no es cierto?, eso es cero. O sea, de nada sirve estudiar, porque en el sector informal no te va a pedir más formación. Entonces, lo que pasa es que al hacer eso, los incentivos para estudio y para formación bajan, tu stock de capital humano baja de calidad. Si encima al stock de capital humano le ha venido la pandemia y has retrocedido 10 años en aprendizaje, has matado el futuro, porque no tienes educación para afrontar la revolución tecnológica, la innovación, o sea, la cuarta revolución industrial. Entonces es sumamente serio, que no lo queremos ver porque estamos embobados con la burbuja de consumo, ¿no es cierto? Crecen los malls, los shopping centers, y vemos desarrollo, y dimos, mira qué maravilla que eso está pasando, y vemos que las escuelas, que las universidades están cada vez peor. Entonces tu productividad media tiende a bajar, y porque tu capital se deteriora, tu capital humano se deteriora. Y al deteriorarse tu capital humano, pues no vas a poder afrontar los desafíos del siglo XX, que ya no van a estar basados en recursos naturales, sino ideas, en datos. Los datos son el nuevo petróleo del mundo, ¿no? Definitivamente. Gonzalo, nos queda corto el tiempo, y como siempre para nosotros es un gusto escuchar, no solo en este escenario, sino en diferentes en los cuales sos invitado, precisamente por esa mirada y esa crítica que tienes constructiva, que nos ayuda a mirar también a todos cómo estamos, a palpar, porque esta es nuestra realidad, y un país crece definitivamente en base a su desarrollo, a su fortalecimiento, a potenciar a ese capital humano que nos menciona, y no necesariamente a potenciar liderazgos políticos. Creo que políticos en Bolivia, esta parte ya no genera esa cercanía con el ciudadano. La gente necesita trabajar y mejorar y tener una estabilidad. Muchísimas gracias, Gonzalo, y hacemos una pausa. Esperamos tenerte pronto. Muchas gracias y tengan buen día. Saludos a Santa Cruz y a todo Bolivia. Muy bien, hacemos una pausa en Cobertura.